¿Qué pasa cuando un hombre dice estoy bien, pero realmente no lo está? Casi la mitad de los hombres admiten que tienen dificultades para expresar lo que sienten porque temen parecer débiles. Y aunque los trastornos mentales afectan por igual a hombres y mujeres, los hombres reciben menos ayuda, hablan menos y sufren más por su silencio. Por eso, junto a nuestro invitado especial, vamos a poner sobre la mesa que la masculinidad tradicional no está salvando vidas y conversaremos de lo que pasa cuando el ser fuerte es una mentira. Vamos a ver cómo la masculinidad puede ser una jaula o una oportunidad para sanar. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados y como el día de hoy, contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamá, papá, qué día tan especial porque como ya te acabamos de mencionar, nos encontramos con un invitado de lujo para hablar de un tema muy importante porque ya estamos a puertas de recibir un día importante en el año sobre la salud mental masculina que no podemos dejar pasar porque hoy en día estamos viendo cómo la salud mental está siendo trastocada y cada vez más necesitamos abordarla. Y por eso Yo Te Escucho no es ajena a esta situación, así es que el día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado, parte ya de la familia de Yo Te Escucho, pues el psicólogo de familias Luis Alberto Basadre, psicólogo sistémico. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Carla, gracias a ti por la invitación y buenos días a todos los que nos están viendo también. Pues sí, papá, mamá, y antes de empezar con nuestro episodio, te pedimos que si nos estás escuchando por YouTube y también por Spotify, pues no te olvides de suscribirte a cada uno de nuestros canales, activa la campanita para que cada semana te llegue esta alerta de estar con nosotros, pues episodio a episodio. Y realmente, Luchito, súper interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque estuve tratando de leer algunas estadísticas, un tema de salud mental masculina que no se aborda tanto y continúa sin abordarse tanto. Realmente es de impacto ver cómo estamos viendo sesgos, estigmas todavía en un tema que necesitamos trabajar. Estaba leyendo que 1 de cada 5 alumnos padece una enfermedad mental en los Estados Unidos cada año. Y si bien estas enfermedades se ven tanto en hombres como en mujeres, pues suelen todavía pasar desapercibida en los hombres. Que los hombres mueren por suicidio a una tasa de 4 veces mayor que las mujeres. Mueren por alcohol más que las mujeres. Tienen 2-3 veces más probabilidad de abusar de las drogas que las mujeres. Entonces, estas estadísticas nos indican que el hombre es más propenso a tener situaciones de riesgo y es todavía increíble que es lo que menos se aborda. Sí, de hecho, cuando se empieza a ver el tema de los diagnósticos, ¿no? En investigación se ve que no se puede explicar solamente desde las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, la aparición de ciertos tipos de diagnósticos. Entonces ahí se empieza a poner el ojo en el tema del sistema educativo, ¿no? De los mandatos que hay para cada uno de los roles. Y entonces vemos que los patrones, los estereotipos y estos mandatos que hay para ejercer la masculinidad, en muchos casos lo que generan es dificultad para expresar, tomar contacto con la afectividad, con la parte emocional, y a largo plazo trae todos estos problemas, todos estos trastornos, ¿no? De salud mental. Y podemos empezar el episodio abordando tal vez una de las principales causas, que es aún el tener esta dificultad de expresar sus emociones, de expresar sus sentimientos a viva voz, ¿no? Todavía están en esa jaula silenciosa. Desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué un hombre tiene tanta dificultad
de expresar sus sentimientos, cuando ahorita vemos invadidos en las redes sociales cómo los chicos, los adolescentes, los adultos, pues exponen vidas en redes sociales? ¿Y por qué a pesar de eso, a pesar de tener una vida más amplia y más conocida, todavía hay esta dificultad? Sobre todo en el cara a cara, ¿no? Exactamente. A veces la pantalla los ayuda para protegerse, porque no se están exponiendo, pero en la relación de vínculo cara a cara ahí les cuesta mucho. ¿Por qué? Yo creo que surge desde el nacimiento, ¿no? Esto es un tema más del ciclo de vida, de todo el ciclo de vida. Desde que nacemos hay ciertos mandatos de cómo el hombre debe expresar las emociones, los sentimientos, y que en lugar de ayudar, bloquean. El de los hombres no lloran, ¿no? Que sigue apareciendo en la sociedad. El tema de que el hombre tiene que ser fuerte, seguro, ¿no? Y poder manejar los problemas y las dificultades sin venirse abajo, sin tener miedo. Entonces, todo eso trae como consecuencia que el hombre oculte, ¿no? De alguna manera, los problemas que está teniendo a nivel emocional, no los exprese y tenga esa sensación de autosuficiencia, de que los puede manejar, los puede llevar, que no se puede caer, que de él depende la salud de todos, ¿no? La seguridad de todos. Entonces no busca ayuda. Y al no buscar ayuda, eso se convierte en una bola de nieve, ¿no? Se empieza a complicar y lo que era en un momento estrés pasa a ser ansiedad, lo que era ansiedad pasa a ser otro tipo de problemas. Y al no buscar ayuda profesional, buscan refugio, como decías al comienzo, puede ser en sustancias psicoactivas, consumo de alcohol o alguna droga, sea legal o ilegal, ¿no? Caen en depresión y eso hace, al no poder expresar lo que les está pasando emocionalmente, terminan viviendo en soledad todo esto y pueden empezar a tener ideas suicidas o llegar a actos suicidas, ¿no? Entonces, ¿tú crees, Luchito, que de manera directa o indirecta las familias entrenan a los hombres a tener este tipo de comportamientos, de esconder sus emociones? ¿Crees tú que puede llamarse un entrenamiento? Lo que pasa es que todo enseña, ¿no? Y en el proceso de crianza vamos enseñándole a nuestros hijos cuáles son los roles que deben de cumplir como mujer y como hombre, ¿no? Y lamentablemente en algún momento se ha interiorizado que para el hombre tomar contacto con sus sentimientos, con sus emociones, expresarlas, aceptarlas, ¿no? Termina siendo como una señal de debilidad, y la debilidad se ve como algo malo y no como una posibilidad más bien de crecimiento emocional y personal, ¿no? El descubrir cuáles son tus debilidades, qué temores tienes. Entonces muchas veces lo que hay que empezar a trabajar es en estas dificultades de expresar las emociones, ¿no? ¿Qué ideas, ¿no? traes de tu cultura familiar, de tu sistema familiar y del social también, que no te dejan enganchar y tomar contacto con tu mundo interior, ¿no? Y poderle poner nombre a lo que estás sintiendo y comprender que todas las emociones, transitarlas es lícito, ¿no? Y que no hay unas para hombres y otras para mujeres, ¿no? Y entonces eso quiere decir, Luchito, justamente cuando hablas de transitar, o a veces hemos aprendido con otros grandes invitados el surfear tus emociones, es aprender a aceptar que esta emoción viene y no hay manera de controlarlo. A veces uno quiere controlar su emoción y a veces siento que en el lado hacia el género masculino eso es el primer punto de partida. Voy a controlar mi emoción y no es así, no se maneja la emoción de esa manera. Claro. Y más que controlar es, en el tema de la educación con los hombres, muchas veces es anularla. Exacto. ¿No? Porque regularla no es que sea malo, ¿no? O sea, tomar conciencia de repente de que estoy pasando por ira, ¿no? Y que esa ira no puede salir a lo bruto, sino que hay que regularla, hay que controlarla, pero tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, ponerle nombre y buscar una forma sana de expresarlo, ¿no? Porque el sentimiento, la emoción que estamos viviendo no es mala en sí misma. El problema es qué
cómo la sacamos, cómo lo expresamos, cómo nos vinculamos con el otro o con nosotros mismos, ¿no? Desde ese estado emocional. Entonces, quiere decir, Luchito, que el ambiente juega un factor fundamental en la manera como los hombres van expresando sus emociones. Muchas veces hablamos de epigenética, que hay una carga genética que dependiendo del ambiente se enciende o se apaga el gen. Pero en ese sentido de expresar emociones, pues también el factor ambiental, si estoy en una reunión de amigos, por ejemplo, mi contexto es... ¿salimos o no salimos para hablar de esto, no? ¿En qué momento puedo decir esto? O sea, ahí también hay un factor importante para ustedes. Claro, hay mucha presión social sobre el hombre, ¿no? De cómo exterioriza sus sentimientos, cómo reacciona frente al mundo emocional, ¿no? Y eso genera un desgaste emocional alto, ¿no? Y muchas veces es preferible como que el cerebro aprende, ¿no? Mejor esto no lo exteriorizo, no me expongo, ¿no? Y lo bloquean, ¿no? Y eso hace también que podamos analizar más estadísticas en donde nos dicen que los hombres que tienen mayor nivel de estrés o ansiedad no es que no sea significativo, sino que más bien es inversamente proporcional a la búsqueda de ayuda. Mientras más estresado estoy, más deprimido, más ansioso, menos ayuda voy a buscar, porque lo que me ha enseñado la sociedad es que lo tengo que aprender a resolver primero yo. Claro, la autosuficiencia, ¿no? En el hombre. El tema es, el hombre no es, lo primero que va a hacer no es buscar ayuda. Al contrario, de repente, de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Las mujeres, exacto, cuando tienen problemas emocionales fuertes, lo primero que va a buscar es su red de apoyo. Y va a poder, exacto, exteriorizar con toda libertad lo que está sintiendo. O sea, no siente que pone en peligro su identidad como mujer. En el caso del hombre, se pone en peligro, ¿no? Entonces, ante la señal de peligro vienen los mecanismos de defensa. Uno de los mecanismos de defensa es no expresar, no bloquear, claro, no dar a conocer además que estás pasando por esta situación emocional, porque puede ser una señal de debilidad que no está bien vista, ¿no? Y que te descalifica, cuando es todo lo contrario. Al no buscar la ayuda a tiempo, al no activar tu red de apoyo social, lo que decíamos, se va a ir deteriorando cada vez más y van a venir los problemas emocionales más severos, ¿no? Por eso es que en vez de decir voy a minimizar mi emoción o voy a bloquear mi emoción, ya usas la palabra anular, porque es mucho más alto que el bloquear una emoción. Exacto. Es como negar que existe, ¿no? Exacto. Y al negar que existe, no aprendo a manejarla, no aprendo a conocerme, no aprendo a navegar en mi mundo emocional. Y sí, de hecho la sociedad y la crianza y los modelos que ponemos los padres es fuertísima. Hay una canción de Miguel Bosé que habla del Capitán Trueno, que él habla justamente de cómo esta relación que mantuvo con su padre y todos estos patrones que habían, de cómo él debía de expresar la masculinidad y no encajaba con las expectativas del padre, le generaron a él muchas dificultades, ¿no? Entonces, claro, dice, nació poeta y no fiera, ¿no? O sea, así es. Entonces todo lo contrario a lo que muchos papás esperan. ¿Qué pasa con el hijo de repente que no es el hijo ideal en cuanto a estos patrones, a estos mandatos, ¿no? Lo aceptamos tal como es, lo respetamos, o empieza a sentirse que es el raro, ¿no? Porque puede enganchar con sus emociones, porque puede llorar con libertad, ¿no? Por eso es que mi siguiente pregunta iba al costo. ¿Cuál es el costo entonces que tiene que asumir, que afrontar un hombre que toma la decisión de no querer ponerse en contacto con sus emociones? El costo es bastante alto. Aislamiento, por ejemplo, ¿no? Claro, a nivel de salud mental es altísimo, ¿no? Porque el costo implica no buscar ayuda a tiempo, ¿no? El costo implica no sentir que tienes una red social de apoyo. Entonces es muy alto el precio que se paga por mantener estos mandatos sobre la masculinidad, ¿no? ¿Y crees tú de que esto también puede generar, a hoy en día que hablamos acerca de la salud, crees tú de que el bloquearse, el anularse puede generar también algunos trastornos, puede generar salud física? ¿El cerebro, que es tan potente, podría activar otros factores importantes a tener en cuenta, que podrían ser hasta las señales para una pareja? ¿Cómo saber si tu esposo, si tu amigo, si tu pareja está pasando por esa situación? De hecho,
este tema de lo que no pones en palabras, tu cuerpo lo expresa, ¿no? Exacto. Entonces vas a empezar a somatizar de repente, van a aparecer una serie de síntomas, ¿no? Que van a, de alguna manera, tratar de exteriorizar eso que no estás poniendo en palabra, ¿no? Uh-huh. Y que si uno no les presta atención ni al cuerpo, entonces eso también va a traer complicaciones físicas más adelante, ¿no? Y si nos preguntan nuestros oyentes, doctor Basadre, entonces, ¿cuál debería ser el primer paso para cuidar mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, si yo estoy percibiendo que estoy viviendo en esta situación de anular mis emociones? ¿Qué es lo primero que debo hacer para romper este ciclo? Yo creo que lo primero que hay que es quitar este mito, ¿no? De que los hombres no sentimos miedo, uh-huh. Que los hombres no podemos expresar ese miedo y que no podemos expresar nuestras emociones. Uh-huh. Y que además nos podemos sentir desbordados en algunas situaciones y tenemos que buscar ayuda. Entonces lo primero es eso. Luego el buscar ayuda, el poder poner en palabras y buscar una ayuda. Si vemos que ya no nos puede ayudar las personas que están en nuestro entorno, de repente buscar una ayuda profesional, ¿no? Pero entender que transitar estos momentos de la vida acompañado no es debilidad, no pone en riesgo tu masculinidad, sino todo lo contrario, es todo lo contrario, más bien va a ser una masculinidad mucho más sana, ¿no? Y la posibilidad de cuidar de tu familia o de cuidar de los otros va a ser mayor porque estás partiendo por lo principal, que es cuidarte a ti. Para cuidar a otros, me tengo que cuidar yo, para que otros estén bien, tengo que estar bien yo, ¿no? Y eso en lo físico y en lo emocional. Ahora que estamos ya para puertas sobre salud mental masculina, y si hablamos de salud mental, pues como usted mencionó, doctor, no podemos dejar pasar los pensamientos. Y estuve tratando de ver e indagar para toda nuestra maravillosa comunidad los pensamientos más comunes que pueden generarnos estas trampas, estos pares, estos bloqueos, el no dejarnos actuar. Y según algunas lecturas, el pensamiento trampa que puede ser que se lleva la cereza del pastel, puede ser la trampa del sé fuerte. ¿Consideras, Lucho, que este pensamiento es uno de los más poderosos que quiebra a nuestra salud mental masculina, o tal vez hay otras que dentro de tu experiencia consideres también poderosas? No, ese mandato de ser fuerte mal interpretado, ¿no? Porque también es ser fuerte y ser valiente el aceptar que estás mal emocionalmente y poderlo expresar. Pero ese mandato, confundir la fortaleza con bloquear tu mundo emocional, sí, genera mucho daño y mucho desgaste emocional, mucho estrés en el hombre, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta este pensamiento de ser fuerte? ¿Cómo vemos a un hombre que va por la vida con ese pensamiento en su día a día, en su relación con los demás o con él mismo? Uh-huh. Yo creo que hay muchas formas, depende del contexto, ¿no? En lo laboral, en lo familiar, en lo social. Pero una de las cosas es esta sensación de que la fortaleza implica que yo puedo con todo, ¿no? Y que no debo buscar ayuda, porque si busco ayuda, esto me muestra como un ser débil, como un hombre débil. Entonces, esa lectura que se hace de ser fuerte, yo creo que es la que más perjudica, la que más dañina se vuelve, y la que más presente puede estar en todos los entornos, ¿no? Problemas en la empresa, entonces yo soy el jefe, yo tengo que mostrar que tengo el manejo de la situación, no le puedo hacer evidente a los que están por debajo mío que necesito ayuda, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, porque si yo como jefe, como cabeza, evidencio que desconozco algo, que no tengo la salida, que tengo un problema, lo que estoy enseñando ahí es a trabajar en equipo, ¿no? A solucionar entre todos, apoyarnos entre todos, ¿no? Entonces, como que humanizo el rol, el vínculo, ¿no? Entonces, una persona que está en alrededor de esta persona que manifiesta esas conductas, ya tiene que estar teniendo ese ojito de decir, creo que la está pasando mal. Creo que esa persona puede estar teniendo algún problema interno y está gritando de una manera diferente el necesito ayuda. Exacto, ese es el tema de la empatía, ¿no? Poder ir leyendo, a ver, estas características o esta irritabilidad o esta intolerancia
a recibir un consejo, ¿no? O esta dificultad para vincularse emocionalmente con los otros. ¿Cómo la leo? ¿Qué lectura le doy yo como acompañante, ¿no? Como persona que está en vínculo con este sujeto, con este hombre que está expresando de esta manera su masculinidad. Porque si yo veo a este hombre, a esta persona, yo estoy viendo que está aguantando y aguantando. Entonces lo que ha señalado son las consecuencias de ya no poder más, hasta que ya ese envase se llenó de agua y se rebalsó. Claro. O lo que hacen es buscan formas socialmente aceptadas que les permita de alguna manera defogar un poco, ¿no? ¿Dónde defogan los hombres? Generalmente con el consumo de alcohol. Así es. ¿No? ¿Por qué se dan la libertad cuando toman de poder expresar su mundo afectivo, de llorar, de decir lo que les duele, lo que les molesta, ¿no? Como que el alcohol les permite romper ese bloqueo, ¿no? Pero tomar también contacto con esa parte emocional no de una forma sana, ¿no? No de una forma sana, sino a través de una sustancia psicoactiva que tampoco lo ayuda a solucionar lo que realmente le está pasando, ¿no? Y si esta persona, este hombre, no se da cuenta que está ingresando, que está formando un ciclo tóxico para él mismo de manera natural, ¿qué consecuencias pueden haber más allá de los que ya conocemos? Por ejemplo, muchos adultos jóvenes, muchos adolescentes que tenemos aquí, chicos con o sin diagnóstico, a veces van conversando con uno y dando esas preguntas y pensando que el alcohol, por ejemplo, es un gran estimulador de poder sacar las emociones a flote, y no se dan cuenta que es un depresivo, más bien que tiene todo lo contrario, y que ese consumo, entrando a ese patrón de el alcohol con mi tristeza, el alcohol con mi dolor, pues lleva a un ciclo inmenso. ¿Qué consecuencias has visto en tu práctica que te han asustado, te han resonado y sientes de que ya hay un abordaje mayor que se deba dar? Con el alcohol hay un riesgo bien fuerte, ¿no? Que se convierte en el acompañante incondicional y el que me permite de alguna manera anestesiar mi dolor y sentir que funciono, ¿no? Entonces el cerebro relaciona eso y empiezo a depender, y lo que va a pasar es que el alcohol cada vez va a ir invadiendo más espacios de mi vida, ¿no? Y va a irme deteriorando cada vez más. Al inicio puede estar esa sensación de, no, yo lo controlo, ¿no? Y no es verdad, no lo controlo. Y además hay muchos adictos a sustancias psicoactivas que de repente pueden aparentemente ser consumidores funcionales a nivel laboral, pero la droga siempre va a empezar a deteriorar la vida personal, ¿no? Eso es bien, estar alertas a eso, ¿no? Es bien importante. Tal cual. Entonces, este mandato, Lucho, que a veces uno tiene como no, el ser fuerte, no funciona, o como dices tú, dependiendo de, pero en realidad pues es un... Claro. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer los hombres es el tema de ser fuertes en sí mismo no es ni bueno ni malo. El asunto es qué lectura hacemos de esa fortaleza, porque vivimos de repente el ser fuertes con negar que existe una parte de nuestro ser que puede sentirse vulnerable, que puede sentirse débil, que puede sentirse sobrepasado, ¿no? La fortaleza no implica negar eso o buscar ayuda, al contrario, hay que ser fuerte y valiente para aceptar tus limitaciones, tus debilidades y saber buscar ayuda a tiempo, ¿no? Tal cual. Por eso es que otro punto interesante que hemos colocado aquí en este episodio es justamente los círculos, ¿no? Los círculos que sanan, que en realidad, como tú comentaste hace unos minutos, ¿no? Es algo que es muy común en las mujeres, pero muy poco todavía en los hombres, ¿no? Tener esa red de apoyo, tener estos círculos de apoyo. Y estaba leyendo que ahora se conocen para los hombres como los talking circles, ¿no? Que son los círculos de hombres. Y, por ejemplo, estábamos leyendo algunas reseñas también durante la semana que vienen a ser algunos grupos en donde los hombres se sientan, tienen turnos para hablar, se escuchan sin juicios, ¿no? Y este acto se está tratando de popularizar para que de alguna manera contribuya a romper esos mitos, esos pensamientos, ese estigma de que los hombres no pueden expresar sus emociones como tal. Por lo tanto, entonces, el sentarse a hablar tiene que ser hoy en día una prioridad.
Sí, claro. Y el sentarse a hablar el cara a cara, ¿no? No, Sí, no protegerte detrás de una cámara, detrás de no exponerte al otro. Yo creo que para los adultos es importantísimo. Y en la educación con los más pequeños creo que es importante generar espacios en la vida del aula para desarrollar todas las competencias, las habilidades emocionales, ¿no? Que los chicos tengan un momento al llegar al colegio, al entrar al aula, de poder expresar cómo han llegado, cómo se están sintiendo, qué los está poniendo así, por qué están tristes, por qué estás contento, ¿no? Entonces, y que empiecen a tomar contacto desde muy pequeña edad con ese mundo emocional, que lo entiendan, que lo comprendan, que lo puedan transitar sin sentirse etiquetados o cuestionados, ¿no? Y lo puedan poner en palabras y lo puedan compartir con los demás. Yo creo que es importantísimo empezar a generar esos espacios. En la vida de la familia, los padres deben de estar muy atentos a qué tipo de modelos estamos transmitiendo, ¿no? Y qué tipo de patrones, ¿no? Les estamos poniendo a los chicos, que puede pasar lo de la canción de Miguel Bosé, ¿no? O sea, estamos siendo el Capitán Trueno, que lo que está haciendo es hacer que nuestro hijo se sienta sobrepasado porque no da la talla o porque de repente es para nosotros débil, pero no es que sea débil, sino que es un chico que es capaz de tomar contacto con sus sentimientos y de expresarlos, ¿no? Entonces hay que estar bien alertas también desde el mundo de la educación formal e informal, qué patrones estamos imponiendo, ¿no? Sí, y por cambiarlos. Porque desde la escuela, cuando vienen los chicos y quieres conversar con ellos, y ellos a veces se animan de a poquitos a abrir sus emociones, te dicen, no lo hago porque me da vergüenza. Sí. Pero me da vergüenza significa que sí los acepto, solamente que me da vergüenza decirlos. Pero es muy diferente cuando ellos ya no te verbalizan esa frase, sino otras como, no, es que los hombres no deben sentirse así. Ya es como que, ya es más marcado, me da vergüenza, ya es más, sí te doy la apertura, pero no, en mi casa me han enseñado que no debo compartir lo que siento, ya es otra manera, otra dinámica de trabajo en casa. Claro, y que lo que trae es el mensaje subliminal de esto que siento es malo, ¿no? Porque es lo que yo no puedo compartir, qué es lo que no puedo exteriorizar o no puedo dar a conocer al otro, lo que siento, lo que percibo como malo, como negativo. Entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario. Los chicos tienen que aprender desde muy temprana edad que todas las emociones son válidas, que por todas podemos transitar, que todas las podemos expresar, que no hay emociones que le pertenezcan a las mujeres y emociones que le pertenezcan al hombre, o que si el hombre expresa un malestar emocional de determinada manera, está poniendo en riesgo su masculinidad. Entonces, eso es lo sano, ¿no? Poder empezar a romper esos mandatos. Por eso es que cuando hablamos, papás, mamás, de la vulnerabilidad, de eso que, y bajó la cortina, ¿no? Y te dejó abrir esa pantallita, vulnerabilidad no es debilidad. Todavía se sigue asociando esas dos palabras. Sí. Y que ni siquiera tampoco podríamos cargar debilidad con una connotación de que tampoco hay que transitarla. O sea, si en algún momento me siento débil, tengo todo el derecho a sentirme débil, ¿no? Tal cual. Y no me pone en riesgo ni cuestiona mi capacidad de luego encontrar solución al problema o salir del problema, el aceptar que en este momento me siento débil para manejarlo, porque al aceptar que me siento débil es que voy a poder buscar la ayuda correspondiente, mientras que lo niegue, o como tú dices, yo le transmito a mi hijo el patrón de no, esto no se habla, esto no se cuenta, esto no se dice, entonces no busco ayuda, ¿no? Exacto, porque ellos lo ven como una norma, ¿no? Se establece como el código, y ese es el pensamiento que cuesta muchísimo romper. Entonces a veces uno puede asociar estos temas desde el punto de vista personal, pero cuando, por ejemplo, como tú comentaste, están en el colegio y tienen toma de decisiones, en el mundo académico, en el mundo laboral, también se toman esas decisiones. No levanto la mano porque yo no le puedo decir al profesor que tengo miedo. No levanto la mano porque no le digo, si le digo al profesor de que esta pregunta no la comprendo, entonces se va a burlar de mí, y detrás de ese no lo comprendo están sus miedos, sus temores. Entonces el hombre no puede tener miedo, el hombre tiene que afrontar, si el examen te parece difícil, tienes que ir, ¿no? Entonces a veces los papis disocian que una situación personal solamente es para cierto ámbito de vida, y no ven la magnitud con la que se puede distribuir
en un examen, en una tarea, en una presentación oral. No, los hombres no pueden llorar. Entonces, si vas a dar una presentación oral, no se te puede caer ninguna lágrima, no le puedes decir que estás triste o que te da miedo, ¿no? Qué interesante. Y además que si los chicos aprenden o desarrollan estas habilidades emocionales, les va a ser mucho más fácil transitar esos momentos del ciclo vital de quiebre, ¿no? Por ejemplo, terminan el colegio, pasan a la universidad. Eso para los adolescentes es un momento bien complicado. Su vida va a cambiar de un día para otro. Ellos saben que su último día de colegio, su vida va a cambiar. Sí. Y eso les trae mucha ansiedad, mucha angustia, mucho temor. Por mi experiencia en colegios, los chicos que son capaces de buscar, sea el psicólogo, sea el tutor, sea a un profesor con el que en algún momento engancharon y les da confianza, y poder hablar de esos miedos que les está generando terminar el colegio, dejar de ver a las personas que han visto durante años, tener la seguridad de lo predecible, ¿no? Esos chicos transitan toda esa ansiedad, toda esa angustia de una forma mucho más sana, ¿no? Y además la van a lograr procesar y enganchar en la vida post-colegio con mucha más salud emocional que los que no consiguen ponerlo en palabras, ¿no? A esos chicos el estrés del cambio, de si voy a ser exitoso, si me va a ir bien en la universidad, si escogí la carrera correcta o no, no sé, voy a poder hacer amigos en la universidad como tengo acá en el colegio, cómo va a ser eso, ¿no? Esos chicos que no logran enganchar con eso, no logran sacarlo, no logran expresar esos temores, les cuesta mucho más el tránsito, ¿no? Del quiebre. Sí, y de verdad que complejo. Acá, por ejemplo, tuvimos la experiencia hace un par de semanas. Los chicos ya están en la universidad, acá papá, mamá ya están viendo sus parciales, sus exámenes, y de repente había un examen que tenía mi coachee, un examen no era individual, era en pareja. Y mi coachee estaba preocupadísimo porque no tenía con quién dar el examen. Se moría de miedo de pedirle a algún compañero o compañera, ya sea hombre o mujer, que fuera su pareja para el examen. Y tuvo que ver la manera de gestionar sus emociones y superar, transitar con su miedo y ver que más allá del miedo, qué beneficio le traía el simplemente dejar mirar esa emoción para poder conseguir un compañero, y el día anterior al examen lo consiguió. Pero fueron 2 semanas de estrés, de no poder dormir, de estar ansioso, de comerse las uñas, de jalarse el cabello, de arrancar hojas del cuaderno, porque no podía dar ese paso de preguntarle a alguien más. Claro. Y que ahí lo importante también era que este chico comprenda qué ideas irracionales de repente están detrás de ese miedo, ¿no? Exacto. O sea, porque el miedo surge por algo, no viene de la nada. Hay alguna señal de peligro, ¿no? Que nos activa el miedo. Bien, ¿cuáles han sido esas señales de peligro que tú has leído al tener que acercarte al otro y decirle si quiere hacer equipo contigo? Una vez que encuentras esas señales de peligro, te puedes pensar, a ver, ¿son lógicas, no son lógicas, son racionales, son irracionales? Entonces empezar a desarmar toda esa estructura, ¿no? que te va bloqueando y te va limitando, ¿no? Porque a la final es cuando los chicos se ponen, o los hombres nos ponemos esta armadura de la masculinidad tóxica, digamos, esa armadura nos aísla de la afuera, pero también nos aísla de nosotros mismos. Exacto. ¿No? Porque no nos permite mirarnos. O sea, nos vamos a acercar a un espejo, vamos a ver la armadura, pero no nos vamos a ver a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Esa posibilidad de quitarnos esta armadura, que además hasta puede llegarse a oxidar y quitarnos la libertad de la espontaneidad de movimiento y todo, para poder tomar contacto con los de afuera, pero también podernos mirar a nosotros mismos, ¿no? Y eso es sumamente importante, y Lucho, aquí también apelo tus conocimientos y tu acompañamiento psicológico. ¿Crees que eso se deba también al pragmatismo? Es decir, cuando hay que hacer ese análisis introspectivo, esa reflexión, pues más los hacen las chicas paran y las chicas analizan el proceso, y las chicas son las que conversan consigo misma y tienen un diario y le dicen querido diario y analizan, pero el pragmatismo del hombre hace que A, B y punto, acción, consecuencia, reacción, y no paran para reflexionar ese proceso
proceso de autoinstrucción o de autoconversación no se da. ¿Crees que haya, por las propias características masculinas, esta situación del por qué no reflexionan? Ahí, de hecho, van a haber características que pueden ser genéticas, biológicas, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí creo que mucho depende de los procesos de crianza, de los procesos sociales, de también la historia de la evolución del hombre y la mujer, ¿no? Uh-huh. Los hombres, desde el inicio de la vida en sociedad, aprendimos a basar nuestra valía por la fuerza física, por la habilidad para ser cazadores, para ser proveedores, ¿no? La mujer se le vinculó más al tema de mantener la hoguera, el hogar caliente, ¿no? Los cuidados. Entonces eso ha ido condicionando de alguna manera una mirada que nos lleva a vivir la parte emocional y exteriorizar y tomar contacto con nuestra parte emocional totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Pero que hoy en día yo creo las generaciones más jóvenes lo empiezan a cambiar, se están dando más libertad los chicos, incluso los matrimonios jóvenes, de vivir la paternidad, ¿no? En todo el sentido, con afectividad, desde no perder esa posibilidad, esa experiencia de vivir su paternidad, ¿no? Entonces creo que se van dando cambios en la sociedad. Sí, porque ¿no? Qué interesante es ir viendo estos procesos y tratar de entender, ¿no? Porque cuando uno quiere conversar con un chico, con un amigo, y quieres llegar hacia ese punto emocional, todavía, ¿no? Campo minado, sí. no me toques, ¿no? Todavía ese tema no, tengo que estar muy abierto, muy sensible para recién abordar mis emociones. Es que, de hecho, a ver, ¿cuándo tú te sientes más vulnerable a una persona? Cuando le das el poder de entrar a tu mundo emocional. Así es. ¿No? Si yo te doy a ti el poder de conocer mi mundo emocional, es como soy totalmente vulnerable al uso que tú vayas a hacer de eso, bueno o malo. Entonces, siempre va a haber por instinto, un tema de cuidar ese mundo emocional, ¿no? La persona a la que se lo voy es totalmente fiable. O sea, tienen que haber sí, primero ciertas señales que me permitan confiar en el otro, entender que el otro es una persona confiable a la que le puedo abrir ese mundo emocional. Porque, de hecho, siento que me estoy poniendo en peligro. O sea, me pongo indefenso ante el otro. Que no pasa tanto con las chicas, más bien las chicas sí se lanzan, las mujeres sí están vulnerables, pero no la piensan tanto. O sea, en ese sentido son más abiertas a dejar su vulnerabilidad, ¿no? Expuesta y a ceder su energía. Claro, después nos arrepentimos, ¿no? Ahí va la otra historia, ¿no? Claro, pero el hombre no. Claro, porque no es un patrón, ¿no? Un mandato para la mujer no mostrar vulnerabilidad. Ajá, no es una frase, claro, que ha aprendido de casa, de... Porque a la final eso... Mi productor es atento. Tienes que empezar a hacer como tu lista de chequeo, ¿no? ¿Qué significa masculinidad o cómo se expresa y qué significa y cómo se expresa lo femenino, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que de repente hay mandatos que están en el hombre que no están en la mujer y que eso que genera que la mujer se sienta con mucho más libertad, no haber existido ese mandato en su formación de transitar o vivir o expresar eso que al hombre se le ha prohibido, ¿no? ¿Y la mujer también no será que esta vulnerabilidad también la ve como una fortaleza? Puede ser tal vez que la vulnerabilidad depende cómo lo aprendas. ¿Cuándo una vulnerabilidad se vuelve fortaleza? Cuando una vulnerabilidad se vuelve fortaleza, yo creo se vuelve fortaleza desde el momento que logras ubicar esa vulnerabilidad, que la aceptas y que eres capaz de entender que desde ahí puedes tener, si buscas la ayuda, si lo compartes, si tienes una red social, eso que era una habilidad se puede convertir en una oportunidad de crecimiento personal y de autoconocimiento, ¿no? Y yo creo que ahí sí las mujeres, esa es la ventaja que tienen se sienten mucho más libres, ¿no? De explorar ese mundo emocional, de tomar contacto con sus emociones, de expresarlas y buscar ayuda, ¿no? Y eso eso las lleva a tener un crecimiento en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo social,
mucho más sano que en el caso del hombre, ¿no? Claro, el hombre todavía no ve que hay beneficio en esa vulnerabilidad, porque como tú comentas, son todos esos pensamientos, esos mitos que limitan mucho ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros adultos jóvenes, a esta nueva generación que viene pues cargado de ilusiones, de llevarse el mundo por delante, y que a veces este tema puede ser también un factor limitante para su crecimiento? Hoy en día hablamos de habilidades blandas, hoy día hablamos, ¿no?, de soft skills, de hard skills, hablan funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros chicos jóvenes, nuestros muchachos, el género masculino, pues rompan esos esquemas? Uh-huh. Yo creo que el tema de generar competencias emocionales es importantísimo, ¿no? Y eso implica que los chicos aprendan a reconocer sus emociones, que aprendan a reconocer las emociones del otro, que aprendan a transitar sus emociones y saberlas regular, ¿no? Que entiendan que a la final es tomar contacto con tu mundo emocional, no te pone en desventaja con otros, ¿no? Aprender a desarrollar la tolerancia. Es muy importante, muy importante desarrollar todo lo que es inteligencia emocional y competencias emocionales en los chicos, ¿no? Y en las personas adultas, creo que abrir espacios, como lo que decías hace un momento, de conversa, ¿no? Que permita conversación profunda, no esa de hablar cosas superficiales donde no me pongo en riesgo, donde no me expongo, ¿no? Sino conversaciones profundas que permitan darme a conocer al otro tal cual, con mis temores, con mis fortalezas, ¿no? Va a ser bastante sano. Y luego abrir desde el lado de los psicólogos, de los especialistas en salud, espacios que no tienen que ser necesariamente terapéuticos, porque no todo tiene que pasar por el asunto terapéutico, ¿no? Pero sí espacios, talleres, espacios de donde la gente pueda ir y aprender de alguna manera a exteriorizar, ¿no?, de forma sana las emociones, ¿no? Sí, porque algo que tocaste mucho y era parte también de una de las preguntas de nuestros oyentes era los adultos ya de nuestra generación un poquito más, ¿estamos a tiempo? También nosotros podemos empezar a trabajar con este punto de suavizarnos un poco más, de checar esa vulnerabilidad como fortaleza, o ya para nosotros no es, ¿no? Porque dijiste algo bien interesante, esta relación papá-hijo, ¿no? Si yo quiero que mi hijo tenga estas habilidades de inteligencia emocional, pues papá todavía puede contribuir en el proceso, y estas frases o películas de no, emociones, háblalo con tu mamá, conmigo no. Creo que el cambio todavía es en nuestras generaciones y en las generaciones de antes. Sí, claro, o sea, si no tendría sentido una profesión como la mía, ¿no? Exacto. Si no confiáramos en el cambio del ser humano, gracias a Dios tiene la capacidad de cambio en toda la etapa del ciclo vital, ¿no? Solamente cuando estamos muertos ya no hay posibilidad de cambiar. Entonces sí, siempre va a estar la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? Entonces, y lo lindo que tiene la crianza, yo creo, es que no solamente estás ayudando a educar o a descubrir sus dones a tus hijos, sino también a través de la crianza ellos te están enseñando a ti como adulto, ¿no? A corregir, a cambiar, ¿no? A aprender de ellos muchas cosas, ¿no? Entonces tú a través de la paternidad puedes empezar a desaprender, ¿no?, muchos mandatos que te han bloqueado en tener una masculinidad sana, ¿no? Y romper ese mito de porque me lo enseñó el abuelo y me lo enseñó mi padre y me lo aprendo yo, y es algo que parece que nunca va a cambiar, y rompemos. Exacto, o sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Poder estar alerta. ¿Qué cosas de mi sistema familiar de origen sostengo, mantengo porque son buenas, porque dan estructura, porque son pilares o valores en mi vida familiar creada? Pero cuáles de repente me las han transmitido y no son funcionales hoy en día, o con la evolución de la sociedad nos damos cuenta de que en un momento pudieron ser válidas pero hoy ya no, ¿no? Entonces las tengo que desaprender, las tengo que dejar de lado, ¿no? Y empezar a buscar otras formas de vincularme o de vivir mi masculinidad
de una manera más actualizada, más sana, ¿no? Una de las preguntas que también nos dejaron era aquellos hombres, y nos hicieron varios de estos escritos, hombres con diagnóstico. ¿Es más difícil para un hombre con diagnóstico poder estar más en contacto con tus emociones y trabajar la vulnerabilidad que un hombre sin diagnóstico? ¿O no, el diagnóstico no tiene nada que ver? Yo creo, dependiendo del diagnóstico y dependiendo del acompañamiento, ¿no? Una persona que está diagnosticada, pero que tiene, si necesita medicación, la medicación adecuada, si necesita acompañamiento terapéutico, el acompañamiento terapéutico adecuado va a poder ser funcional, ¿no? Porque hay algunas funciones ejecutivas como por ejemplo, ¿no?, la flexibilidad. Una persona inflexible puede llegar a ser muy poco empática, ¿no? Por ejemplo, nuestros TEAs, y tenemos muchos TEAs que van más masculinos que femeninos, o los TDAHs impulsivos más masculinos que femeninos. Entonces, esta poca empatía puede ser también un punto de quiebre importante para llegar a generar el contacto con las emociones. Yo creo, a ver, van a tener un camino distinto, ¿no? Pero con el acompañamiento profesional adecuado, con el manejo familiar adecuado, van a poder de alguna manera desarrollar ciertas habilidades que les permitan tomar contacto con ese mundo interior por un camino distinto y canales de expresión también diferentes, ¿no? Pero a veces es que no hay empatía, o de repente lo que hay es una forma distinta, ¿no?, de vivenciar la empatía con el otro. Y lo que deberían de aprender es la forma como el otro espera que tú enganches desde la empatía, ¿no? Pero esa empatía es una empatía aprendida, no es una empatía adquirida, es una empatía entrenada, claro, ¿no? Porque a veces muchos papás que vienen para conversar con sus chicos TEA, y por ahí que ya hablan ya de la parte genética y también se autoanalizan, muchas veces series como Big Bang Theory, ¿no? Como un Sheldon Cooper, en donde ven que realmente pues al muchacho cómo le cuesta cuando haya una situación, ¿no?, el cero emociones, o cuando las emociones en su grupo aparece, él es el que menos participa porque no comprende desde las señales, los gestos, y ha enseñado en esta serie que la conducta de la empatía también se puede trabajar. Eso también le cuesta mucho a los papás comprender. Sí, claro, yo creo que sí les cuesta, ¿no? En relación a eso que tú dices, a mí me pasó y tuve una de las experiencias que tenía en un colegio. Viajábamos con un chico que tenía una condición, y claro, en la terapia le estaban enseñando, ya era adolescente, a manejar el tema del doble sentido, de los chistes, ¿no? Entonces estábamos caminando y venía y me preguntaba: Lucho, ¿eso que él ha hecho es un chiste, no? Entonces, claro, porque le estaban enseñando en el trabajo terapéutico a manejar el chiste y el doble sentido. Entonces sí lo pueden aprender y sí les puede hacer sentir que al final es que desarrollan la competencia y hacerles sentir que son más funcionales en el vínculo con el otro. A los padres les cuesta mucho, sí, les cuesta mucho, ¿no? Entender. Y a nosotros como adultos también, yo, papá, mamá, ya te conté en varias oportunidades, a veces la inflexibilidad aparece, y algo que yo no puedo es con el chiste, yo no entiendo sarcasmos. Entonces cuando conozco a un grupo de amigos, lo primero que les digo es: si alguno va a hacer un chiste doble sentido, me avisa para reírme antes. Claro. Para estar preparada, y me haces un codito y me avisa, porque de verdad es costoso, claro, ¿no? Pero si tú lo tomas de una manera bastante alegre, y si tú aceptas que esto también es parte de ti, entonces claro, vas generando esa empatía también de que los demás se sientan cómodos con tu presencia, porque yo imagino que también hay varias aristas ahí interesantes en ese proceso, ¿no? Y eso puede hacer también que genere esos miedos de no querer participar más. Claro, no exponerse. Pero qué importante eso que tú dices de poder informar al entorno, ¿no? Lo que te pasa, cómo reaccionas. Eso. Con otro, lo que me pasó era al revés, contaba un chiste, ¿no? Y claro, la primera vez que cuentas el chiste genera risa, pero si a los 15 minutos vuelves a contar el mismo chiste, ya no vas a generar risa. Claro. Y a él le pasaba que volvía a contar el mismo chiste, entonces venía y me decía: Lucho, no se han reído de mi chiste, es que ya lo contaste, ¿no? Entonces hacerles entender de que el chiste no lo puedes contar más de una vez a las mismas personas porque ya no va a generar risa.
Pero, entonces, ¿qué pasa? Es trabajar también con el grupo de chicos que Así entiendan es. el por qué él tiene estos comportamientos, qué es lo que está pasando y poderlo ayudar, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es importantísimo, pero eso, en este caso es por un diagnóstico, pero el ser capaz de aceptar el diagnóstico, de exteriorizarlo, la condición y las dificultades que pueden estar trayendo para socializar con esa condición, a este chico lo ayuda un montón a estos chicos. En cambio, en otros casos donde pasa lo mismo que con lo emocional, ocultar el diagnóstico, ocultar la condición, pero el chico no se entiende, no se comprende por qué funciona de esa manera y tampoco puedes trabajar con el grupo, ¿no? Exacto. Que comprendan a este compañero o a este amigo, porque el diagnóstico es algo oculto. Lo mismo pasa con las emociones, ¿no? Ujú. Si yo las oculto, si no las exteriorizo, si no le pongo nombre, no me entiendo, no me comprendo, ¿no? Y tampoco ayudo al otro a entenderme y a comprenderme. En la vida de pareja, si yo sé transitar mis emociones, sé ponerles nombre, me va a ser mucho más fácil tener una vida de pareja exitosa que si no logro hacer ese enganche, ¿no? Así es, por eso papá, mamá, este tema de salud mental masculina, nosotros no dejamos de tocarlo jamás. ¿Por qué? Porque justamente esta vida en pareja requiere que ambos, hombres y mujeres, puedan sentirse bien expresando sus emociones, se sientan aceptados, sientan que hay un vínculo, sientan que hay una comprensión del otro para poder ir trabajando en el proceso y que nuestras siguientes generaciones pues vayan minimizando cada vez más situaciones como el machismo, ¿no? Situaciones que realmente hoy en día nos traen muchas consecuencias para todo, desde la propia mujer, desde cómo vas a criar a las siguientes generaciones. Entonces queremos pues tener una salud mental que favorezca una evolución pues como comunidad. Y si tenemos, Luchito, algunos hombres maravillosos, adultos jóvenes que se han identificado y dicen quiero un espacio para poder hablar de mis emociones, para aprender y trabajar con mi proceso, ver que mi vulnerabilidad puede ser una fortaleza, puede enriquecerme, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, pueden llamarme a mi número para tomar contacto, 989830-777, ¿no? Mandarme un WhatsApp y yo los contacto si es que lo desean. Cuando tú dices esto de la vulnerabilidad, incluso hoy en día, a ver, yo creo que el hombre tiene un peso nuevo encima. La mujer se ha empoderado mucho, ¿no es cierto? Entonces ese empoderamiento termina siendo peligroso para este tipo de machismo, digamos, con conceptos más tradicionales, ¿no? Entonces hoy en día muchos hombres sienten en este empoderamiento de la mujer, en esta capacidad de la mujer de ser líder, de no depender de un cuidador, ¿no? De alguien que sea el proveedor, ¿no? Siente que pone en riesgo la masculinidad. Claro. Entonces es hacer también una nueva lectura y educar de una manera sana, ¿no? Justamente, así como hemos logrado conseguir que la mujer en la sociedad tenga sus derechos, ¿no? Y puedan ser respetados estos derechos de la mujer para la vida profesional, para la vida en sociedad, para la vida en familia, ¿no? Tenemos que empezar a leer desde la vida de la masculinidad, ¿no? Qué cosas hay que cambiar en la sociedad porque no nos están permitiendo transitar nuestra masculinidad con total libertad, con total capacidad de que sea un espacio de crecimiento personal y emocional, ¿no? Sí, qué interesante porque, claro, ver este tema de la parte de género masculino era esto es lo mío y aquí no entra ninguna mujer y ahora ver de que los roles también son compartidos. Mueve el piso un montón, ¿no? Totalmente, entonces me pierdo, siento que ya mi identidad se ha visto pues vulnerada porque me han quitado lo que para mí era la característica. ¿Qué tanto perjudica en una relación de pareja de repente que la mujer tenga una vida profesional mucho más exitosa, digamos exitosa en cuanto a, no sé, desde lo laboral, desde lo laboral, puesto, sueldo, yo qué sé, ¿no? Así es. En comparación al esposo. ¿Cómo afecta eso en la relación de pareja? ¿Afecta? ¿No afecta? ¿No? ¿Cómo vivo yo el tema de ser el que cuida de la familia, el que provee de la familia, si me siento que en este espacio estoy por debajo de mi pareja, ¿no?
Y han habido también tantas entrevistas en donde las mujeres se van a trabajar y el hombre se queda en casa y hace todo el rol que antiguamente era el hombre se iba y mamá quedaba para solucionar problemas, checar la casa, estar con los chicos, y hemos visto cuántos artículos en donde la situación es todo lo contrario, animes, ¿no? Ya otros países más evolucionados en ese sentido, en donde esto es tan normal, ¿no? Aquí todavía cuesta mucho eso, ¿no? Sí. Cuesta mucho. Incluso esa frase de, es un buen papá o es una buena pareja. Oye, no es un buen papá, no es una buena pareja. Está haciendo lo que le corresponde hacer, ¿no? Tal cual. O sea, no es que ser hombre, si haces esto, mira, qué bueno, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? O sea, es una forma también de vivenciar su masculinidad, ¿no? En el vínculo con la pareja, en el vínculo con los hijos, en las tareas de la casa, en la crianza, ¿no? Que eso también nos aborda mucho, claro, papá, mamá, para otro episodio más, en donde porque la mujer va a trabajar es el que ya estás descuidando a los hijos, ¿no? Ya descuidas tu casa, ¿por qué? Porque el rol, claro, ¿no? De la mamá en casa, claro, se quiebra, rompe estigma, ¿no? Claro. Entonces, con el hombre, con papá, pues es claro, lo que mismo. Ese es un mandato, por ejemplo, que carga mucho a la mujer, ¿no? Exactamente. El mandato de, vas a ser exitosa profesionalmente, pero ¿qué pasa con el hogar? Esa es tu responsabilidad también, ¿no? ¿Qué pasa? Es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, yo puedo ser exitosa profesionalmente y el esposo puede ser exitoso profesionalmente y compartimos las responsabilidades del hogar y mantenemos el hogar a flote entre los dos, ¿no? Y esa emoción, por ejemplo, que siente la mujer cuando se va de casa y los chicos se quedan es la culpa, porque no estuve ahí, si hubo un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, como tú dices, esa frase de debiste de quedarte. Pero el hombre siente lo mismo, la culpa también, el de, por ejemplo, quedarse en casa para no, y es el que ya no va a trabajar, no es el sustento. ¿Es la culpa también o es otra emoción la que aparece? Yo creo que aparece la culpa, pero también la vergüenza, ¿no? Porque empiezan a surgir esos chistes, que el chiste siempre tiene encubierto algo, ¿no? En el entorno empieza a aparecer el chiste en cuanto a que el mantenido, que eso, que el otro. Entonces, claro, empiezas a cuestionarte tu rol, ¿no? Empiezas a cuestionar si realmente te estás haciendo cargo como hombre de tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás dejando cuestionar, ¿no? Desde estos mandatos que lo que generan es una masculinidad tóxica, ¿no? Pero qué interesante ver cómo estas emociones, ¿no? Culpa para las mujeres, vergüenza para los hombres, y al final, si es que no sabemos verbalizarlos o exteriorizarlos, pues justamente vienen ahí los problemas que estamos viendo pues en la sociedad y que no nos permiten poder abordar, en el caso de los hombres, pues un acompañamiento psicológico, que aún todavía no decidan pues buscar un espacio para ellos, porque la vergüenza los acompaña en pensar de que si digo lo que siento o lo que pienso, me voy a sentir menos que otro hombre. Exacto, ¿no? Tal cual. O sea, me pongo en riesgo. Me pongo en riesgo. Entonces, si no quieres ponerte en riesgo, si quieres ponerte en riesgo, seguro. Claro. Luchito, nuevamente, ¿dónde podemos encontrarte? Pueden llamarme o mandarme un WhatsApp al 9898300777. Y si tuvieras que dejarles, ya como cierre final, un mensaje para todos aquellos hombres que te están escuchando, no importa la edad, porque vimos que el adulto también, todos podemos trabajar en ello. ¿Qué mensaje les dejarías para animarse a que den este cambio? Yo creo que el mensaje que les dejaría es que el ser humano es un ser integral, ¿no? Y nuestro mundo emocional es el que nos asegura, a las finales, la salud mental. Entonces, si tenemos salud mental, vamos a tener salud física y vamos a tener una vida en sociedad sana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con nuestras emociones, aceptar que tenemos este mundo emocional y dejarlo salir, ¿no? Dejarlo salir cuando estamos que hay algo ahí con lo que hay que tomar contacto y que hay que buscar ayuda, que hay que compartirlo, que hay que hablarlo, dejarlo salir, no sentir que nos estamos poniendo en riesgo o que estamos siendo vulnerables o débiles por eso, ¿no?
El papá, mamá, queridos docentes, maravillosas familias, mis queridos hombres, adultos jóvenes y adultos como nosotros, pues agradecemos a nuestro psicólogo de familias, el doctor Luis Alberto Basadre, psicólogo sistémico, y le agradezco mucho, Luchito, por haber estado entonces el día de hoy con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de tomar contacto con toda la gente que te sigue. Y papás, mamás, por supuesto, desde aquí, Carla Bocanegra, neuroeducadora, también agradeciéndote por haber estado con nosotros en este episodio y con ese caluroso, pues ya abrazo de casi verano, ya está cambiando la estación, así que nosotros te dejamos agradeciéndote nuevamente por haber estado pues atentos a nuestro episodio sobre salud mental masculina. Te deseamos buen fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto con todos. Gracias, Luchito. Gracias a ti.